uno de los tópicos de los que más he hablado en este canal, es Sonic. Lo que resulta irónico, tomando en cuenta que mi conocimiento sobre la franquicia se limita a haber probado Sonic Dash en medio de un viaje, por aburrimiento. Supongo que simplemente hay mucho contenido curseado, derivado de la IP del erizo azul. Recientemente, me vi una webserie de Sonic, inspirada en Drama Total, donde prácticamente todos los personajes eran pedófilos, y donde gritaban más que en un video promedio del señor Pelo. Y también tendríamos la creepypasta más patética y proyectada que he visto en mi puta vida. Y estoy hablando de ni más ni menos que, Buenas noches mi dulce princesa. Creepypasta de Sonic X. Originalmente, quería hablar del remake hecho por Madness Incorporation. Pero lo borro, al igual que su versión original. Dejándonos con una resubida hecha por otro usuario. Sí, no es una buena señal, que se haya tenido que borrar la historia 2 veces. En fin, para hacer que el proceso no sea tan confuso, voy a dividir al relato en 2 partes, la introducción, donde se nos presenta al protagonista, y se nos da un preámbulo a lo que oculta el episodio. Y luego hablaré del especial perdido. Alias la parte donde el prota, habla de cómo Sega rechazó a Sandy Acorn. Así que empecemos. Yo tenía un trabajo en la empresa 4 Kids hace unos años. La compañía que hizo el mal hizo Sonic Decimodu. Supongo que se dieron cuenta de lo espantosa que es la gramática de la creepy. Podría entender un montón de japoneses, por ser un orgulloso weeaboo fan del anime. Por lo que vi, esto se debe a que el escrito original era gringo. Y probablemente la traducción fue hecha usando el traductor de Google. Sin poner puntos y comas, para hacer que el loquendo suene a velocidad normal. Si bien, podría quejarme por eso, no creo que sea necesario. Ya que es una resubida, de un video hecho por el 2012. Con todo, e intro mamalona, haciendo de que sea entendible su calidad. Pero igual voy a destacar un par de momentos chistosos, por aquí y por allá. Pero para guiarme, utilizaré capturas de subversión de la creepypasta wiki. Para así, señalar sus errores de manera más directa. Ya dicho esto, la historia parte con el protagonista, explicando cómo trabajaba para 4Kids. Siendo la compañía responsable del mierdero doblaje de Sonic X. Pero igual le valía verga, porque odiaba ese programa de todos modos. Porque Sonic estaba muerto para él. Sonic estaba muerto para mí en ese momento. Este es el primer párrafo del escrito. Creo que en cierto modo, el inicio y el final de una creepypasta son los momentos más importantes a tomar en cuenta, al ser donde el relato más puede sorprender al lector. Y solo digamos que al ver esto, ya me doy una idea de lo mierda que va a ser la historia. No estoy en contra de usar el odio como motivación para una trama, pero debe ser algo explicado de una forma plausible y lógica. A lo que quiero llegar es que el autor de la creepypasta es un hater de Sonic X. Y es incapaz de disimularlo. Literalmente lo describe como una puta abominación. Siendo el equivalente a, anciano le grita a una nube. Sega quiso continuar con la ruina abominaba horrible. Y apenas voy en el mero inicio de la creepa. Como sea, luego de eso, se nos cuenta cómo el prota estaba trabajando, hasta que escucho hablar del capítulo 79. Creado luego del final de la serie. Aprovechando esta oportunidad, para describir otra vez cómo odia el anime. Y de paso también a Amy. Yo odiaba que el anime tanto por el erizo rosa, Amy Rose, que fue constantemente persiguiendo a Sonic con su vestido de zorra y el tono de voz de alta molesto. Al preguntar por el dichoso capítulo, solo le dijeron que se habían deshecho de él. Por lo que decide ir a ver el basurero, donde lo encuentra. Lo que creo que es conveniente. Pero, está lejos de ser el único problema del video. Porque apenas el prota tiene el DVD en sus manos. Se pone a desear que el capítulo perdido no tenga nada que ver con Sonami. Y la esperanza de que no era una mierda Sonami estúpido contaminante pantalla de mi televisor. Más encima, se nos describe cómo estaba emocionado por ver un episodio perdido de una serie que odia. ¿Soy el único que no entiende esa lógica? Otra cosa rara de esta parte, es como el prota habla, de que se va a hacer famoso, subiendo el video a YouTube. Aun cuando al inicio nos menciona cómo trabaja para la empresa. ¿No se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era ilegal? ¿Y que lo podrían demandar o despedir? Y para ponerle más sal a las heridas. Se nos revela que el nombre del DVD con el material perdido, se llama Prisa. Junto al archivo principal de VD me di cuenta de que había una carpeta llamada Prisa.
Cuando vi esto por primera vez, creí que había sido un error de traducción. Pero no. Literalmente, ese es el nombre que le dio a su Lost Media recuperado. Parece que el relato solo consiste en decisión estúpida, tras decisión estúpida. Como sea, el prota luego de eso, intenta reproducir el DVD en su televisor. Y alcanza a ver la molesta intro. El tema molesto sonaba en los altavoces de mi televisor. Que estaba en japonés, porque el doblaje de 4Kids era una mierda. Luego la luz de su hogar se cortó. Por lo que ingresó el DVD a su computadora. Empezando así el capítulo perdido. Si esta sección es bastante estúpida. El prota, se la pasa constantemente, haciéndole indirectas a Sonic X. Y como apesta. Además de putear a Amy por ningún motivo. Lo que distrae mucho, y me saca de la experiencia. Aparte de eso, para ser un relato de episodio perdido, la historia demora mucho en llegar al punto. Teniendo demasiadas tangentes aleatorias, que no cumplen con ninguna función. Como, por ejemplo, la necesidad de detallar cómo se le cortó la luz al prota, y cómo se apagó su televisor, forzándolo a usar su computadora. Esta descripción no cumple ningún propósito, más allá de extender el inicio, cuando pudo haber dicho que lo vio en la tele directamente. Lo mismo con la parte donde menciona cómo fue a preparar comida. Por alguna razón, tenía mucha hambre. Son pequeños detalles, que simplemente terminan haciendo la experiencia peor. En fin, como inicio esto deja bastante que desear. Pero veamos si el resto mejora en algo. Deja de proyectarte. No. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque odias a Amy. Porque Amy mató a mi abuela, ok. Sonic se comió a mi perro. El capítulo empieza, con Amy babeando por Sonic. Mientras se encuentra en una mesa junto a Cream y Vanilla. Luego las dos empiezan a decirle que es una idiota, y que no sabe de amor verdadero. No es broma. Esto es lo primero que ocurre al empezar el episodio. Menos de un minuto, y ya hay desmadre. También de la nada se muestra un texto en pantalla. Y miren, entiendo que el autor estaba intentando utilizar la técnica de contar la historia en desorden. Con varios clips que se interconectan entre sí al final. Porque de esa forma puedes mantener al espectador pendiente de lo que vaya a ocurrir a continuación. Pero igual termina siendo una manera demasiado repentina de empezar el audiovisual. Literalmente Amy no hizo nada, más que andar delirando por Sonic. Y aparentemente eso es suficiente para hacer que se emputen con ella. Aparte del prota, que señala otra vez, que Amy es horrible y más mafufada. Continuando con el relato. Vanilla se pone a hablar de cómo perdió a su novio. Y Amy empieza a burlarse de ella al respecto. Diciéndole que su amor no era verdadero. Aun cuando su marido está muerto y ella aparentemente tuvo que criar a su hija completamente sola. Amy se burló de Vainilla en lugar de ser razonable. Y al chile se nota a kilómetros que el autor quiere hacer que el espectador odie a Amy en esta escena. Como dije al inicio, no estoy familiarizado con Amy, pero la cantidad descarada de insultos que el prota le ha dedicado. Me hacen creer que ella no actuaría así en el programa original. Y que el autor no más está proyectando su odio en el escrito en vez de tocar pasto. Como sea, luego de eso se muestra un flashback de relleno con Cream preguntándole a Vanilla sobre el paradero de su padre. Antes de revelar su nombre. El cual se encontraba censurado. Una vez terminado el vistazo al pasado, Vanilla se pone a hablar de cómo su marido era un héroe de guerra que se sacrificó por todos. Y Amy le dice que eso es mentira, porque no le llega ni a los talones a su Sonic-kun. Esto no es broma, está escrito de esa manera en el relato. Y Sonic-kun, por lo que los tres personajes se enojan y deciden irse en direcciones opuestas. Honestamente, esta parte no cumple ningún propósito en la narrativa. Más que hacer que Amy luzca como una cretina insensible. Personalmente no conozco a detalle a Cream y Vanilla, para saber si se encuentran en personaje, o si el conflicto presentado en esta parte tiene sentido. Pero incluso con esas. El ritmo acelerado de la escena, que se resume en 2 párrafos de peleas. Y un párrafo de una historia de origen puesta al pedo. Haría de que el conflicto no funcionara, debido a lo forzado y repentino que es. Dejando de lado esto. Esta parte del capítulo también hace mucho hincapié en el padre de Cream. Censurando su nombre generando intriga por él, siendo una duda que nunca se resuelve en la creepypasta. O vuelve a ser planteada, luego de su introducción. Porque como dije, esta parte solo existe para dejar ver a Amy como una perra de mierda. Y como mucho servir de paralelismo con las demás partes. Aunque la historia está tan mal escrita, que creo que eso sería darle demasiado crédito.
Digo, porque debería hacer suposiciones en una creepypasta de Sonic, donde uno de los personajes dice explícitamente cómo le dio cringe la acción de alguien más. También en estas partes, hay una serie de diálogos que quedan completamente al aire. Siendo frases que no tienen ningún significado en particular hasta después. Porque ya saben mensaje subliminal, miedo, terror, y siendo franco me los saltaré. Para hacer que el resumen sea menos confuso. Y porque fallan en generar intriga al literalmente plantear un misterio que se resuelve en menos de 5 minutos, siendo meramente un despropósito. En fin, luego de eso el video corta a Amy yendo a la casa de Sonic a preguntarle si no se había olvidado de su cita. A lo que el prota se pone a decir que Sonic solo le promete citas a Amy cuando actúa fuera de personaje, e igual se olvida de ellas. Luego de eso, el erizo se dio una cachetada. Y le cerró la puerta a Amy, para sentarse en el sofá y tomar una foto. A lo que el video vuelve a ponerse en negro. Luego de eso la princesa Sadie aparece en la pantalla de la televisión del prota. Y él se pone a hablar de cómo su diseño se veía igual al que tenía en Sonic Satam, para luego ponerse a hablar de cómo era mucho mejor al de Sonic X, y no me importa esta proyectada. Si quieres hacer un video explicando tus problemas con el programa, putas hazlo. Luego de eso, el protagonista pregunta si nos acordamos de Rosie de Rascal. ¿Qué? La que aparentemente era una versión tierna de la perra rosa de Amy. No me miren así, la historia lo narra de esa forma. Carajo. En fin, volviendo al relato, el protagonista narra cómo Rosie entró a una casa donde se encontraba Sadie esperando a Sonic. A lo que la mata sádicamente. Terminando el episodio. A lo que el prota se pone a llorar, preguntándose cómo Sega pudo hacerle eso. Cómo pudo matar a su amor Sally, cómo esos bastardos se atrevieron a matar a su waifu. Son caricaturas, mijo, no esté chingando. Fuera de bromas. Esta es la parte que más me confundió cuando volví a ver la creepypasta. Y es que el escrito decidió usar a la que asumo es una versión alternativa de Amy. En vez de la original. A pesar de caracterizarla como una perra que estaría completamente dispuesta a matar a alguien por el amor de Sonic durante toda la creepy. Vale, esto es aún más raro de lo que imaginé. Aparentemente Rosie de Rascal es una versión psicópata de Amy, que se encuentra obsesionada por otro Sonic. Y el autor menciona como esa versión es mucho mejor a la Amy original. Por ende el prota odia al personaje original por ser una perra y acosadora, y ama a la versión que fue diseñada para tener esa función. Todo este clímax no tiene sentido. Pensé que tendría un mínimo de relación con los anteriores, al mostrar a Amy causando el asesinato de Sally. Pero ni siquiera llegó a eso. Todo el capítulo perdido, solo fueron una serie de viñetas random. Narradas de manera incoherente, y que no hacen nada más que recalcar lo obvio. O cierto, la creepypasta tiene una escena post-créditos. Veamos de qué trata. Es solo el protagonista, recibiendo un screamer de Amy, para luego, ver una animación de Sonic yendo a la tumba de Sally, que es destruida, por la bola rosada asesina, que no es Kirby. Luego, el protagonista vio que sus archivos habían desaparecido de su PC. Pero que en su lugar, se encontraba un documento. Y aquí se nos da la revelación, más revelación, de las revelaciones. Y es que se nos revela la verdad detrás de Sega. Todo en un texto. Y esa verdad consistía en cómo Amy fue creada como un reemplazo a Sally. Y el prota no pudo terminar de leer esa oración, porque no podía creer eso, terminando la creepypasta. Si ese es el giro de guión. Que un personaje fue reemplazado por otro. Siendo una información revelada, en un capítulo perdido, creado como final y prólogo de un anime. Al chile que final de mierda, con razón lo cancelaron. Quizás funcionaría mejor si fuera un hipotético capítulo 0, como una forma de vincular ambas franquicias. Pero como prólogo es un puto despropósito. ¿Por qué querrían revelar esto? ¿Por qué? ¿Cómo mierda lograron que la existencia de un capítulo perdido sea un hueco argumental? ¿Cómo mierda lo logró? Queda claro que esto no más fue una llorería por Sally, y nada más. Y al chile, sí fue jodidamente tedioso de ver. Dejando de lado, lo pendejo que es el prota. Al arderse tanto por un personaje, hasta el punto de chillar más que bebe, cuando le quitan su biberón. No veo ningún concepto de horror que se quiera ejecutar aquí. Entiendo de que el capítulo intenta ser críptico para dar la impresión de ser algo bien spooky. Pero no lo logra. No hay nada particularmente aterrador, salvo quizás por la imagen que el prota rescató de Sally, la cual está bien hecha, pero tampoco es nada del otro mundo.
La redacción es una cagada, con diálogos puestos nomás para insultar a otros productos, y líneas que dan pena ajena. El tono en ningún momento se acerca a generar terror, porque no trata de contar nada. Y te lo dice el vato que se asusta cuando le ponen música boy. Y esta cosa no me generó nada. Es en todos los sentidos una cagada monumental. Y un ejemplo de cómo no escribir una historia. ¿Ahora es esta la peor creepypasta de Sonic? Bueno, de eso no estoy seguro. Puedo pensar en relatos que son más tediosos de ver, o que me dan más cáncer cerebral. Pero sí creo que es la peor conceptualmente. Porque la historia es solo odiar a un personaje, no hay una narrativa que se quiera contar realmente. Todo lo que se quiere decir es: no way, mi personaje es mejor porque es más furro, y la otra es rosa. Y el rosado es para homosexuales. Creo que es otra fiesta de homosexuales. No hay nada más. Al menos, una creepypasta como la de Sonic Llorón. Tiene un concepto que puede ser significativo, porque estamos hablando de una franquicia. Y uno, como fan de algo, puede tener distintas perspectivas al respecto. Ya que es un proceso mucho más personal. Que conlleva una relación más íntima entre producto y consumidor. Mientras que, si odias a un personaje meramente por odiarlo, puedo decirte en tu puta cara que vayas a tocar pasto, pendejo. El punto al que quiero llegar, es que el concepto de la creepypasta, es muy superficial, y menos interesante que cualquier otra creepy del erizo azul que he visto. Y sí, eso incluye la cita de Anne y Sonic. Antes de terminar el video, me gustaría agradecerles a todos ustedes, por ayudarme a llegar a los 7000 suscriptores. Gracias a todos, por apoyarme con este proyecto. De verdad no pensé que llegaría tan lejos. También les aviso que active la opción de miembros del canal, donde subiré adelantos de mis próximos videos. Nos vemos pronto. Silver, I'm gonna kick your ass. Yeah, Knuckles. I'm getting really tired.